que eso se ha dado. El tema que voy a tratar hoy día es reformas al Código Orgánico Integral Penal 2021, responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance officer. Estos tres temas de las reformas al Código Orgánico Integral Penal 2021, pensé pararme aquí y decirles, les voy a hablar de las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y en efecto así lo era hasta hace menos de 10 días, porque el 30 de agosto salió la última reforma al Código Orgánico Integral Penal. Entonces traje estos dos códigos y ya me toca comprar el tercero en lo que va del año. Me referiré, por favor, la siguiente, con este pensamiento de Teresa de Calcuta, quiero empezar la conferencia. A veces creemos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Eso más o menos es lo que hoy hace el Compliance Officer y lo que ha hecho indiscutiblemente nuestra universidad desde que empezó. Siguiente, por favor. La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción se publicó el 17 de febrero del año 2021 en el Registro Oficial Segundo Suplemento número 392 y contiene 25 artículos, una disposición general, una disposición transitoria, 11 disposiciones reformatorias y una disposición final. Esta ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal en sus 25 artículos, siguiente por favor, empieza a reformar el Código a partir del artículo 45. Los 44 primeros artículos quedaron incólumes. Pero se dicta el 30 de agosto del año 2021 en el cuarto suplemento del Registro Oficial número 526 la última reforma al Código Orgánico Integral Penal, que es la que tiene que ver con la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. ¿Qué significa esto? Que el derecho penal está dejando de lado el derecho penal nuclear, ese derecho duro, ese derecho de sangre, de robo, de violencia, para tomar un nuevo rumbo, que es el derecho penal económico, en donde se empiezan a tipificar nuevos delitos. Por ejemplo, el enriquecimiento privado ilegal. Delitos que hasta antes nadie los concebía ni siquiera como un acto antijurídico. Y cuando ocurría algo de eso, la gente más bien decía, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pues hoy, gracias al desarrollo del derecho penal económico y al concepto de delito económico, empieza ya a verse de esta manera el antijurídico penal. Siguiente, por favor. Me voy a referir en específico a la reforma del 17 de febrero del año 2021, en donde se hace énfasis en el delito económico y en el derecho penal económico, separándose, como dije, del derecho penal nuclear, de ese derecho duro, de ese derecho de homicidios, de asesinatos, de robos agravados, de robos calificados, para irse a un derecho económico, a un derecho penal que intenta averiguar por qué las personas cometen delitos para enriquecerse y justamente golpea no con las penas, sino en el bolsillo. Esa es la óptica del nuevo derecho penal. El delincuente de cuello blanco se trata aquí, siguiendo a Sutherland, desde 1930 existe esta definición que en criminología es bastante conocida, y la responsabilidad penal de la persona jurídica se incluye en el artículo 49 de la reforma penal en el Código Orgánico Integral Penal. Todos sabemos que hasta antes de ahora la persona jurídica no era sino la intelequia creada por el legislador para tener derechos y algunos deberes. Pero nadie hasta antes del 17 de febrero del año 2021, y que dicho sea de paso, esa reforma recién entró en vigencia el 17 de agosto del año 2021 por la vacatio legis de 180 días que se dio desde la promulgación en el registro oficial, nadie hasta entonces concebía a la persona jurídica como posible responsable de un delito
sin que se haya determinado primero la responsabilidad de sus socios, directores o administradores. Era un pecado capital pensar en que una persona jurídica pueda ser declarada culpable de algo si su gerente, directores, socios, administradores no estaban primero en la cárcel. Hoy, con la reforma del 17 de febrero, se posibilita que una persona jurídica sea declarada culpable independientemente de la suerte jurídica que tengan las personas naturales que la administren. Hay solamente algunas excepciones que ya las vamos a ver con un poco de detalle en la medida de lo posible. Crea normas propias para determinados delitos, cuyo fin principal es la obtención del rédito económico, lo que decía hace un momento. Empieza a entender la dinámica del delito económico en el derecho penal económico. Siguiente, tenga la bondad. Entonces, los primeros 44 artículos del Código Orgánico Integral Penal permanecieron incólumes en la reforma, no se reformaron. La reforma empieza en el artículo 45 y empieza justamente con que se introducen 4 reformas significativas para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. Por vez primera en la historia de la legislación ecuatoriana se introduce la figura del compliance officer. ¿Qué es esto del compliance officer? Ni siquiera sabíamos pronunciarlo hasta hace poco. Pese a que el compliance viene desde 1950 en Estados Unidos y se desarrolla en 1960. Recién en el año 2021 llega a la legislación ecuatoriana. Entre el proyecto de ley que llegó a la Asamblea Nacional decía que para las empresas tener un compliance officer era una eximente de responsabilidad penal. Es decir, que no causaba ninguna responsabilidad penal el delito cometido por la persona jurídica si se acreditaba tener un compliance officer. La Asamblea no dio paso a ello y lo pusieron dentro del artículo 45 como una atenuante de responsabilidad penal. Pero imaginémonos lo que significa el atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica por el hecho de contar con un oficial de cumplimiento. Eso es el compliance officer, el oficial de cumplimiento. Aquella persona que está dispuesta a decir ante las autoridades que la persona jurídica va a asumir su responsabilidad y que sobre todo tiene un departamento que pueda encender las alarmas cuando algo parezca no marchar bien. Si voy a hacer un negocio con una persona que me quiera pagar solo en efectivo 10 millones de dólares y no puede justificarlo, el compliance officer será el encargado de decir a el gerente, a la junta: oigan, revisemos las posibilidades de seguir la negociación en esto. Eso, para las personas jurídicas en cuanto a la responsabilidad de conformidad con el artículo 45 y 47 del Código Orgánico Integral Penal, es una atenuante de conformidad con la ley. Entre las atenuantes se presenta ya la figura del compliance officer. Se crean atenuantes para las personas jurídicas el haber colaborado con la justicia y se crea una garantía para la persona jurídica también. Se dice que hoy la persona jurídica solo puede ser condenada tanto en cuanto la Fiscalía le haya permitido defenderse como persona jurídica. O sea, no bastaría el hecho de que la persona jurídica se llamó a comparecer al gerente, al director, al presidente. No, tiene que habérsele dado la oportunidad de defenderse como persona jurídica. Y el artículo 47 se establece como agravante para las personas jurídicas en la reforma la reincidencia específica. Es decir, el haber recibido sentencia condenatoria anterior por los delitos con identidad objetiva y subjetiva. Adelante, por favor. ¿Cómo se categoriza las personas jurídicas responsables penalmente en la reforma? Personas nacionales y extranjeras están bajo la ley. Se castiga la acción y la omisión, el hecho de hacer y el hecho de no hacer, o el hacer por no hacer. El movimiento y también la inopia. Y el derecho, y tienen que ser personas, para que respondan penalmente, personas de derecho privado. No pueden ser personas de derecho público. Siguiente, por favor. El artículo 49 del COIP dice que es delito en la persona jurídica
el lograrse beneficios para sí o para terceros, propios o de asociados. Hay responsabilidad independientemente de las personas naturales. Hay responsabilidad, esta subsiste aun cuando las personas naturales hayan sido declaradas inocentes. Y no existe delito en la persona jurídica, y esto es supremamente importante que formemos compliance en ese sentido y vayamos haciendo entender lo que los compliance decimos ahora, que no existe delito en la persona jurídica si alguien de dentro de la persona jurídica lo comete en beneficio de un agente exógeno. Siguiente, por favor. Los requisitos mínimos del compliance se establecen en la legislación ahora y son 11. Siguiente, por favor. Muy brevemente. Que el departamento tenga identificación, detección y administración de actividades en la que se presente riesgo. Controles internos. Siguiente, por favor. Supervisión y monitoreo continuo. Modelos de gestión financiera. Siguiente, por favor. Canal de denuncias, código de ética, programas de capacitación de personal, mecanismos de investigación, obligación de informar al encargado. Por eso es que se pone ahora, a continuación del artículo 422, se agrega un enumerado que se lo ha puesto como 422.1, que hay la obligación de denunciar de las personas en cumplimiento de sus labores y que los datos de esa persona se mantendrán en reserva. Normas para sancionar disciplinariamente la vulneración del sistema de cumplimiento y programas que, por ejemplo, conozca a su cliente y de debida diligencia. Siguiente, por favor. La World Compliance Association, que es la Organización Mundial de Compliance, da definiciones de lo que es un compliance y también lo da el Comité de Basilea, que son, ambas dicen que son herramientas de estandarización para el cumplimiento del cometido dentro de las empresas. Y entonces se infiere que se puede considerar el compliance como una función específica dentro de las empresas, interna o externa, para detectar las gestiones mal hechas por parte de quien hace la dirección de esa empresa. Siguiente, por favor. Como es un sistema de estandarización, tenemos que hablar de ese acrónimo que lo he puesto de propósito con rojo, las normas ISO. Las ISO, que significan Organización Internacional de Estandarización. ISO por sus siglas en inglés, International Standardization Organization. ISO, esas son las normas ISO, en definitiva. Y que juegan un papel importantísimo dentro del papel del compliance. Siguiente, por favor. ¿Qué es el compliance? Hay la sede de la World Compliance Association y del ISO, está en Ginebra. Las normas ISO son normas de estandarización y que de conformidad con las reformas tienen que ser aplicadas a todas y cada una de las empresas para poder atenuar la responsabilidad penal. Siguiente, por favor. Y otra de las reformas que se incluyen en la reforma del 17 de febrero, y con esto casi concluyo para no ser gravoso con los tiempos, es la imposibilidad de suspender condicionalmente la pena a las personas que hayan cometido delitos de corte económico. El artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal establecía que la suspensión condicional de la pena solo estaba negada a las personas que habían cometido delitos contra la integridad sexual y reproductiva o contra niñas, niños y adolescentes. Hoy se incluyen los delitos contra la administración pública y los delitos de corte económico en imposibilidad de suspender la pena. La suspensión condicional de la pena, que tenía que solicitarse de conformidad con el 630 y que dejaba al juzgador en posibilidad de, habiendo dictado una sentencia, dejarla en suspenso, imponiendo las condiciones del artículo 631, hoy se hace imposible de hacer para las personas jurídicas o naturales que tengan la comisión de delitos económicos. Siguiente, por favor. Espero haberme hecho entender y en caso contrario diré lo que los compliance decimos hoy en día, que es la reina de nuestras frases ahora. Keep calm and call compliance.
Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Espero que esto haya servido como una aproximación al compliance. Muy amables.